¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo para conversar con quien ya hoy tenemos en pantalla, me refiero a la Seremi de Educación, Patricia Colarte, sobre lo que ha significado, ¿no es cierto?, la determinación del gobierno de iniciar el año escolar 2021 en cuanto a clases presenciales este lunes 1 de marzo. Determinación que ha traído bastante polémica, Patricia, y que ustedes como autoridades regionales han tenido que asumir. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Muchas gracias, Bernardo, por esta invitación. Muy bien y contenta de poder informar a toda la comunidad. En lo personal, ¿esperaba que hubiese tanta polémica con esta determinación, Patricia? Mire, Bernardo, la verdad es que lo que estamos viviendo es algo absolutamente desconocido para la humanidad. Y por lo tanto, sí era esperable, ¿verdad?, que de alguna manera, ante lo que no conocemos, ante lo que nos provoca miedo, temor, etcétera, pudiera producirse esta situación. Pero creo que hemos ido avanzando, hemos ido trabajando con los distintos actores educacionales, profesores, asistentes de la educación, apoderados, en fin, directivos y sostenedores tanto municipales, sostenedores privados y de la educación particular subvencionada. Y evidentemente el trabajo que hicimos a fines del año pasado, en el mes de diciembre, que consistía justamente en que cada colegio hiciera un diseño, una planificación de retorno presencial, ¿verdad? Fue en esta región un 100% de los establecimientos educacionales hicieron esta presentación y de alguna manera lo que estamos haciendo ahora es un proceso de sensibilización, de información para poder implementarlo. Pero a lo mejor, Patricia, faltó más sociabilización, información, sobre todo en estos meses de verano, ¿no es cierto?, que ya están concluyendo, porque ahí es donde surge la mayor cantidad de críticas, tanto por parte de profesores, apoderados, incluso alcaldes de la misma línea de gobierno. Bueno, siempre en temas complejos, el tema de la educación no es un tema fácil, ya lo mismo que la salud y otros temas, pero la educación evidentemente es un tema que tiene distintas miradas y por eso es que es tan importante lo que ha pedido el presidente de la República, que pongamos en el centro y en el foco de la conversación a los estudiantes, porque hay mucha investigación, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, porque este es un fenómeno mundial, en que efectivamente, cuando los alumnos no tienen clases presenciales, estos alumnos se ven afectados en su desarrollo de aprendizajes. Y en particular, en nuestro país, quienes se ven mucho más afectados en este sentido son justamente los estudiantes más vulnerables. Por eso es tan importante que nos concentremos, ¿verdad?, en que la presencialidad es algo que se va a privilegiar por sobre, ¿verdad?, lo remoto. Eso no significa que vamos a funcionar exclusivamente de esa forma, porque evidentemente los establecimientos educacionales, por las características de infraestructura que tienen, no tienen en su gran mayoría capacidad para atender el 100% de los estudiantes cumpliendo con los protocolos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Por eso es que la gran mayoría de los colegios diseñó una presencialidad gradual, flexible, ¿ya?, y voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque efectivamente, al final, quienes deciden si envían o no a sus hijos al colegio son los padres y apoderados. Lo que tienen que hacer los establecimientos educacionales es estar abiertas las escuelas, estar abiertos los liceos. Y estos colegios deben ofrecer las distintas modalidades, que es presencial, que es remoto o que es mixto. O sea, Ese es el punto. esas son las tres modalidades, considerando, por ejemplo, que en las últimas horas, ¿no es cierto?, hubo una reunión en La Moneda del Comité Asesor de Educación, donde Así es. después de una serie de dimes y diretes, ¿no es cierto?, estuvo el Colegio de Profesores, estuvo el Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Educación, la Defensoría de la Niñez y otros especialistas más, todos relacionados.
representantes también de los colegios particulares, etcétera. Y se llega a un acuerdo en que efectivamente, y lo señala el presidente, ¿no es cierto?, en que este 1 de marzo es la fecha, cuando incluso se esperaba que a lo mejor se postergara aquella fecha. Sin embargo, el presidente, entre lo que usted dice, Sebastián Piñera, hace énfasis en que esta vuelta a clase va a ser un sistema voluntario, gradual, flexible y seguro. Y cuando habla de Así sistema es. voluntario, va a lo que usted señala, a la responsabilidad de los padres. Entonces, en ese aspecto, ¿qué responsabilidad real tiene, por ejemplo, el Estado? ¿Qué responsabilidad real tienen los colegios? Porque aquí se le está diciendo a los padres, si usted está en condiciones, envíe presencialmente a sus hijos a los colegios. Exactamente, pero hay una parte importantísima. Dice que es un retorno seguro. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en conjunto con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y también con la Superintendencia de la Educación, que los establecimientos educacionales cumplan con los protocolos que señala el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Y Nosotros cumplen con venimos aquello, trabajando, Patricia? Usted ha estado en visita en algunos colegios por que ya supuesto, por iniciaron, ¿no es supuesto. cierto?, las clases, colegios particulares principalmente, particulares subvencionados, pero ¿se está cumpliendo con Particular, aquello? así es, se está cumpliendo y en ese sentido el Ministerio de Educación ha, ha colaborado, digamos, ya con instructivos para que los establecimientos educacionales tengan mucha claridad respecto de lo que tienen que hacer, por una parte, y por otro lado también ha facilitado el uso de recursos, como por ejemplo el caso de la subvención escolar preferencial, eh, que puedan utilizar esos recursos para tomar toda la precaución y todas las medidas sanitarias y todos los implementos que esto requiere. Así que evidentemente el Ministerio ha colaborado en todo lo que significa preparar a las escuelas, preparar los establecimientos educacionales y que los colegios tengan los recursos suficientes. En nuestra región también se hizo una gran inversión eh, para los establecimientos educacionales con un programa específicamente para lo que es el COVID-19. Junto con eso, también el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que es un recurso muy importante que recibe la educación pública, también se flexibilizó en el uso de manera tal que pudiese habilitarse, por ejemplo, espacios educativos, servicios higiénicos, en fin, una serie de aspectos que nosotros hemos visitado, que hemos visto, que los colegios han ido preparándose para este retorno. Así que no es algo improvisado, nosotros venimos trabajando desde el minuto 1 del año pasado, ¿verdad? Con los establecimientos educacionales, entregándole el apoyo y la asesoría correspondiente para implementar bien este retorno. Ahora, hoy día tenemos elementos adicionales, como es el caso de la vacuna, una vacuna que es tremendamente exitosa a nivel mundial y que se ha puesto en primera línea también a todo el personal que trabaja en los establecimientos educacionales. Y eso también es una muy buena noticia. Lo Ahora, importante, sí, ¿sí? Patricia, es que en ese mismo ámbito, el presidente de la República señala algo que es tajante. Podrán no llegar los estudiantes, pero los colegios tienen que estar abiertos. Entonces, en ese Así aspecto, es. ¿no es cierto?, llama la atención porque de alguna manera está, insisto, involucrando mayoritariamente a los padres en la responsabilidad. Pero los padres frente a la situación epidemiológica que se está viviendo, cuando se escucha incluso declaraciones del propio ministro de Salud indicando que hay preocupación por lo que pueda venir en las primeras semanas de marzo y se habla de un posible rebrote, sabiendo que el tema de la vacuna para causar lo que significa la inmunidad de rebaño van a pasar algunos meses más, ¿no siente que a lo mejor se podría haber esperado haber hecho un periodo de marcha blanca en esto de la vuelta presencial realmente de los alumnos a los colegios? Bueno, Bernardo, por eso esto es gradual y por eso que tiene la planificación, considera todas las modalidades, presencial, eh, virtual o remota y mixta. Vamos a ponernos en el siguiente escenario. Supongamos que efectivamente hay una complicación en términos sanitarios en alguna comuna o en alguna localidad. Ese establecimiento educacional sigue funcionando, pero de forma remota.
las condiciones, ¿verdad?, mejoran. Ese establecimiento educacional puede hacerlo de forma mixta hasta que lleguemos gradualmente a una presencialidad mayor. ¿Hay una Ese fecha es para esa ese tema. presencialidad mayor? ¿Hay un límite? ¿Perdón? ¿Hay un límite establecido por el Ministerio para esa presencialidad mayor? Eso lo va a ir indicando el Ministerio de Salud. El Perfecto. Ministerio de Salud siempre es el órgano rector que nos va a estar diciendo cuál es el límite. Y por lo tanto, nosotros para este año tenemos, digamos, pensado en que nos vamos a mover en estas modalidades de una presencialidad relativa, ¿verdad? Y un apoyo remoto. Por eso es que no hemos dejado de lado la parte remota, porque entendemos que de alguna manera esto se va a complementar. Y ojo, también hay que considerar que todo lo que es la parte curricular, hubo una priorización. ¿Eso qué significa? Significa que se ajusta, ¿verdad?, un currículum mucho más acotado, con objetivos mucho más específicos, de manera tal de que puedan, en un contexto como el que estamos viviendo, los establecimientos educacionales cumplir. No estamos con el currículum oficial que tiene el Ministerio de Educación en Chile. Esto es una cosa excepcional en cuanto a currículum, en cuanto a tiempo propiamente tal. Por ejemplo, la jornada escolar completa de alguna manera se rompe en este periodo, ¿ya? Entonces, los establecimientos educacionales tienen la flexibilidad suficiente como para hacer un diseño que se ajuste a su contexto, a su realidad, ¿verdad?, considerando el número de estudiantes que tiene, la infraestructura con la que cuenta y los elementos también tecnológicos. Bernardo, hay sectores en los cuales los estudiantes efectivamente no pueden contar con internet porque la localidad no tiene, no llega a la internet. Entonces, cuando hablamos de remoto para nosotros, no es solo internet. Hay otras formas y otros dispositivos. A mí personalmente me tocó verlo esto en algunas escuelas rurales, en donde los profesores preparaban, ¿verdad?, material, se lo entregaban a los alumnos, lo iban atendiendo de a uno, una vez a la semana o cada ciertos días, porque le van dando ese apoyo. No siempre la familia tiene las condiciones de poder apoyar académicamente a sus hijos. Y lo académico siempre va a ser una parte de la situación o del problema, porque también está la otra parte, que es la parte emocional. No hay que olvidar aquello, ¿ya? Nuestros alumnos de alguna manera están siendo afectados por una situación emocional que es compleja, porque vivimos en un mundo de mucha incertidumbre y de mucha inseguridad, y eso genera complicaciones que van a ir apareciendo y que por supuesto que vamos a tener que ir abordando en el tiempo. Patricia, en pocas palabras, para comprenderlo bien, ¿qué dice el protocolo que se ha establecido para esta vuelta presencial a una sala de clase? Porque sabemos, como bien lo dice usted, que muchas veces los espacios no son los adecuados, hay que mantener una distancia, hay que estar con mascarilla, ¿no es cierto? Hay que lavarse constantemente las manos, quizás hay que tener la cantidad de circulación de aire necesario también dentro de las salas. ¿Qué dice el protocolo para que sepan también quienes nos están viendo? Mire, yo le quiero señalar lo siguiente. Cuando se dice que van a haber 40 alumnos en la sala de clase, eso no es así, ¿ya? Porque las salas tienen un aforo y eso está determinado por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, ayer visitamos un colegio que tenía una capacidad para 40 alumnos, pero el aforo era la mitad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el colegio? Vamos a atender, por ejemplo, ese curso que vamos a poner el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 lo vamos a atender los días lunes, miércoles y viernes, el 2, martes y jueves. A la semana siguiente se invierte. ¿Se fija? Entonces, de esa forma, usted puede decir, sí, estamos atendiendo. Ese curso tenía jornada escolar completa. No lo vamos a atender en jornada escolar completa. Vamos a terminar a mediodía. Y por lo tanto, tienen una entrada diferida. El ingreso es diferido. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en comunidad. Porque de alguna manera usted tiene que tener en cuenta los horarios peak, cuánto se demoran los alumnos. Entonces, en un horario normal, el niño ingresa a las 8. Tal vez en un horario actual
El niño puede entrar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 8:30. Eso lo va a determinar el colegio. Por eso que el presidente lo que pedía era que las comunidades educativas se involucren y consideren todos estos aspectos que no solamente tienen que ver con un aspecto interno al colegio, también con un aspecto contexto. Esas ¿Ya? son las mesas regionales, perdón, comunales o regionales que se planteó debían funcionar a contar de estos días. Bueno, en eso están en este momento estos trabajos comunales, ¿verdad? Y por cada unidad educativa. Nosotros estamos propiciando justamente, y recién acabamos de tener una reunión con el Consejo Regional de Educación, viendo todos estos aspectos, ¿ya? La importancia que tiene que nos involucremos todos los actores, pero que en el foco de la conversación siempre esté que lo mejor para los estudiantes es la presencialidad, una presencialidad flexible, una presencialidad gradual, ¿ya? Y dentro del contexto que estamos viviendo, siempre considerando el aspecto sanitario. Por eso es que el llamado es a ver eso de manera positiva, a ser colaborativos en eso. Y los padres, por ejemplo, dentro de la conversación hoy día había una mamá que tiene un hijo crónico y ella ya con respecto a ese hijo tomó una decisión, no enviarlo. Pero son decisiones que toman los padres. Pero por otro lado, el establecimiento vocacional debe considerar aquello y debe tener esta posibilidad remota de que ese alumno igual sea atendido. Han surgido algunas dudas con respecto a esto del, ¿no es cierto?, de ser voluntario el regreso presencial, sobre todo en sectores como, por ejemplo, los colegios particulares pagados. ¿Se puede obligar a un apoderado a que mande a su hijo bajo este concepto, Patricia? ¿Existe No, alguna situación en que vaya un poco más lo que es el régimen interno del colegio por sobre esta determinación, como muchas veces ocurre? por eso están las orientaciones del Ministerio de Educación. Y las orientaciones son súper claras. Es voluntario. Para los padres es voluntario. Los establecimientos educacionales tienen que estar abiertos y tienen que tener toda esta flexibilidad y modalidad para sus alumnos. Ahora, estamos conversando, ¿no es cierto?, sobre el protocolo, por qué y cuáles son las condiciones para volver a clase este lunes 1 de marzo, clases presenciales en el inicio del año escolar. Pero aún hay alcaldes que señalan de que ellos no van a volver a clases presenciales el 1 de marzo, sino que incluso dan fecha a fines de mes, abril, mes de mayo. ¿Qué le parece a usted aquello? ¿Qué le dices a esos alcaldes? Yo solamente hago un llamado a todos los actores educacionales. Los alcaldes son sostenedores, su gran mayoría, ¿ya? De la educación pública, no de la educación particular ni subvencionada. El llamado que le hago es que justamente pongamos en el centro eh, a los estudiantes, que veamos el bien superior. No hay que olvidar que el resto del mundo tiene un año en que los alumnos no fueron a clase, que fue todo el año 2019. Los alumnos en esta región y en este país, en algunas comunas, no solamente fue un año, fue un año y medio. No se olvide que el 2019, a contar de junio, hubo muchos establecimientos educacionales que tampoco atendieron de manera presencial a los alumnos. Entonces, el daño para esos estudiantes es mayor. No solo en los aprendizajes, no solo en lo emocional, también hay un riesgo muy alto de que estos estudiantes aumenten en cuanto a la deserción escolar. Entonces, la cantidad de elementos negativos, ¿ya? Son muchas. Por eso que todos los organismos internacionales como UNESCO, la ONU, la OMS, la Defensoría de la Niñez, el Consejo Asesor, los expertos, ¿ya? Los expertos en materia de salud, los expertos en materia sanitaria han sido súper claros con respecto al tema de que la presencialidad es irreemplazable y por lo tanto el ministerio lo que hace es decirle, bien, de manera flexible y de manera gradual. Y ese es el diseño que hay que hacer de aquí hasta que podamos tener una mejor normalidad con respecto a este tema. Hay otro tema que es bastante importante también, que tiene que ver con que muchas familias envían a sus hijos al colegio sabiendo que hay un apoyo en cuanto a alimentación.
Y esa es una realidad, ¿no es cierto?, en este país de diversas situaciones. Hay muchos alumnos y alumnas que reciben una alimentación en el colegio porque sus padres, ¿no es cierto?, les cuesta, tienen problemas económicos. ¿Qué va a ocurrir con esto? Mientras estuvo, ¿no es cierto?, el año pasado en esta situación por pandemia, se repartieron canastas, se hizo llegar una ayuda. Pero hoy día cuando se habla de esta presenciabilidad, ¿qué va a ocurrir con la alimentación de estos miles de alumnos? Porque la verdad es que son miles de alumnos que justamente la reciben en los establecimientos educacionales, principalmente los públicos. Bueno, muchos estudiantes de colegios públicos y también subvencionados reciben la alimentación escolar y la van a seguir recibiendo, ¿ya? Ya sea en una o en otro formato, que sea en el mismo colegio, ¿verdad? O dependiendo del contexto sanitario que se esté viviendo, se va a seguir aportando estas canastas. Así es que en ese sentido, transmitir mucha tranquilidad a las familias que no va a faltar este programa de alimentación que es desde la JUNAEV. Patricia, nos quedan 3 minutos para terminar. ¿Por qué usted como Seremi de Educación le dice a los televidentes que nos ven que esta no ha sido una medida errada, producto de la situación pandémica que estamos viviendo, y sí es una medida acertada? Mire, le voy a hablar ni siquiera como Seremi de Educación, como profesora. Yo soy profesora muchos años y sé la importancia que tiene la presencialidad, ese contacto, esa relación que se produce entre el profesor y los estudiantes, ¿ya? No es solamente una relación formal, va mucho más allá. Uno conoce al estudiante, sabe cómo se siente, lo mira y sabe si tiene alguna dificultad, si está pasando algo especial. Esa relación humana, emocional. Recuerde usted que las personas aprenden más cuando emocionalmente se sienten acogidos, se sienten de manera positiva, que hay un ambiente positivo. Un niño querido dicen que aprende mucho más. Entonces, los profesores hemos sido preparados para trabajar ese aspecto humano. Por eso yo, en lo personal, se lo digo como profesora, privilegiar siempre la presencialidad sin poner en riesgo la salud, porque tengo confianza en que las medidas que nos ha indicado el Ministerio de Salud y que ha hecho un protocolo el Ministerio de Educación cumplen con esta, digamos, base segura, ¿ya?, que permite poder funcionar de la forma que podemos funcionar hoy día, que es distinta a una forma como funcionábamos anteriormente. Y un poco romper estos mitos de que los niños van a volver como era antes. No es igual que antes, es diferente. Con Y uso lo de otro, mascarilla incluido, eso es importante señalarlo. absolutamente, mascarilla incluida, el alcohol gel, la toma de temperatura, etc. Patricia, Así que, por sí. eso decirle a los papás que estén tranquilos, nosotros estamos acompañando y estamos de alguna manera asesorando a los colegios para que esto se cumpla. Nos quedan 30 segundos. ¿Dónde los padres apoderados pueden consultar todas estas medidas de protocolo? ¿Hay alguna página donde se pueda ver este material? Bueno, nuestra página del Ministerio de Educación, mineduc.cl, la tiene, pero también les doy la indicación de que lo hagan en sus colegios. Cada colegio tiene su plan, cada colegio adaptó el protocolo y pídalo en su colegio a sus profesores, a la dirección del colegio. Muchos de ellos lo están subiendo a la página web y ahí van a tener conocimiento de todo esto. Visiten los que puedan los colegios. Algunos papás han pedido que les manden videos para conocer cómo se ha implementado esto. Aquí es importante estar informados, ¿ya? Mucha información, y con esa información los papás pueden tomar la mejor decisión para sus hijos, pero los colegios, nosotros tenemos que estar siempre disponibles para ayudar a esta generación de alumnos, a estas familias que esperan siempre lo mejor para sus hijos. Perfecto, Patricia Colarte, Seremi Educación, gracias por esta entrevista. No es un tema fácil, sabemos que es un tema que está en la polémica, pero siempre es importante conversar con la autoridad regional también para conocer más antecedentes de esto
y teniendo claro que el año escolar 2021, en lo que se refiere, ¿no es cierto?, al regreso a clases con presencialidad de manera mixta o de manera remota, comienza este lunes 1 de marzo. Muchas gracias, Patricia. Gracias a usted. Y a usted muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Esperamos que le permita, si usted es padre o apoderado, informarse un poco más, y ya lo sabe. Tiene que consultar, tiene que conocer lo que son las medidas, el protocolo para que sus hijos, si es que voluntariamente usted acuerda que vuelvan a clases, puedan estar protegidos en esta pandemia. Que esté muy bien usted y su familia.